¿Te sientes cansado o cansada, con fatiga constante, incluso apenas abres los ojos que empieza el día? ¿Sientes que no bajas de peso o que tu metabolismo sencillamente no responde? Cortisol por aquí, cortisol por allá. Y la gente anda como autodiagnosticándose que el cortisol lo tiene alto, pero realmente eso es un poquito más complejo, ¿no? El alcohol lo estamos utilizando para bajarle un poquito a la revolución que tenemos en nuestro día a día, pero definitivamente no existe una cantidad segura y no existe ningún lado positivo desde el punto de vista del alcohol. Y yo viví en carne propia lo que fue no dormir con mi segundo hijo. Yo vi todas las alteraciones que mi cuerpo sufrió, incluso Mi motivación interna es, en mi celular tengo una foto de mi hijo. Mi motivación interna es hasta cuándo lo quiero acompañar. esa mentalidad es lo que ha hecho que a la gente literalmente le cueste tanto tener hábitos de vida saludable, que ir al gimnasio o hay que hacer ejercicio, no gimnasio necesariamente. Que los problemas no deberían de quitarnos el sueño, sí. Me encanta. ¿Te sientes cansado o cansada, con fatiga constante, incluso apenas abres los ojos y empieza el día? ¿Sientes que no bajas de peso o que tu metabolismo sencillamente no responde a pesar de hacer dietas, a pesar de hacer ejercicio? Quizás hay algo más que te está haciendo falta y tiene que ver con tu estilo de vida. Hoy tengo un gran invitado, Andrés Coy, médico internista endocrinólogo, que además hace parte del grupo de obesidad de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Andrés, bienvenido. Nina, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, de verdad que este tema de el metabolismo, porque como endocrinólogo sé que lo vas a abordar súper bien, tiene muchas aristas y muchos factores del por qué la gente se siente así, se siente cansada, se siente con fatiga, pero cuéntanos y empecemos hablando de ese enemigo silencioso que es el estrés. ¿Cuál es el efecto directo del estrés sobre nuestro metabolismo, peso o niveles de energía? Pero bueno, empecemos con que el estrés tiene una hormona que va muy relacionada, que es el cortisol, ¿no? Y la vemos como si fuera algo malo y algo externo, pero el cortisol está hecho y como yo siempre digo, las hormonas están hechas para ayudarnos. El cortisol en general lo que hace es que cuando tenemos un estrés agudo, pues ayuda a que respondamos a ese estrés. Obviamente antes era animales grandes, etcétera, etcétera. Ahora nuestro estrés es el tráfico, que dormimos muy poco y las pantallas. ¿Qué hemos visto nosotros desde el punto de vista de relación de peso y estrés? ¿Sí? En una fase inicial el estrés, y eso hablo de cortisol elevado, lo que hace es que no haya hambre. ¿Sí? Entonces, claro, uno tiene que salir corriendo, me asustaron, tal cosa, no hay hambre. Pero cuando esto se vuelve crónico es donde empiezan a cambiar los patrones y es muy difícil decir como siempre todos nos vamos para tal lado porque hay un porcentaje de la población que se va hacia no comer, entonces el estrés hace que uno no tenga hambre y disminuyen de peso. Y existe el otro lado de la moneda, que es la población que le da mucha hambre o le da mucha ansiedad para picar. Total. Entonces uno tiene que empezar a mirar esa parte. Ahora, esto lo digo bajo un contexto muy importante y es, como decía al comienzo, las hormonas están para ayudarnos y la gran mayoría de nosotros tenemos estrés, pero es muy manejable, ¿sí? Que es lo que yo siempre pienso cuando tengo este tipo de cuestionamientos y es estrés grande, la gente que no tiene dónde va a dormir esta noche, qué va a comer esta noche, las poblaciones que están en guerra en el mundo, ese es otro tipo de estrés que realmente Claro. es lo que yo digo como, pucha, se sale de las manos. El estrés que todos tenemos eh, es muy manejable y es muy fácil de resolver si uno hace ciertos cambios en la manera en la que uno actúa. Súper. Hablaste del cortisol y uno ahora escucha cortisol por aquí, cortisol por allá. Y la gente anda como autodiagnosticándose que el cortisol lo tiene alto, pero realmente eso es un poquito más complejo, ¿no? Em, ¿Vale la pena medir cortisol en un paciente que tú digas está estresado? Ese tipo de estrés de el tráfico, el trabajo, el problema con la pareja, esto y lo otro. Tú como endocrinólogo. Mira, muy buena esa pregunta porque realmente la relación de peso, de que yo tengo sobrepeso y tengo el cortisol elevado desde el 0,2%, O sea, ¿sí? Es muy bajita, es muy, muy bajita. Entonces, estadísticamente,
Claro, el 0,2% significa que está ese porcentaje ahí, pero es muy poco probable que realmente ese sea el factor que me está desencadenando que me esté subiendo de peso. Ahora, eso es hipercortisolismo, que es una enfermedad en donde nuestras glándulas suprarrenales producen un exceso de cortisol, ¿sí? Para la gran mayoría de nosotros tenemos el estrés que sí favorece ciertos cambios en la actitud y en la dinámica, como estábamos hablando de nuestros hábitos, pero no nos va a pasar de ahí. Cuéntanos qué situaciones, digamos, puntualmente de estilo de vida podrían llegar a tener, digamos, esa elevación en el cortisol eh, para ir llevando como a esa inflamación generalizada de bajo grado, que es de lo que se está hablando mucho hoy en día. ¿Qué factores pueden llevar a elevarlo? Yo creo que va muy de la mano dos cosas, y es sueño y alimentación, Ujú. ¿sí? Y justo esta mañana estaba leyendo un poquito de alcohol, que también creo que va por ese lado, porque el Sí. alcohol lo estamos utilizando para bajarle un poquito a la revolución que tenemos en nuestro día a día, pero definitivamente no existe una cantidad segura y no existe ningún lado positivo desde el punto de vista de alcohol. Entonces eso es súper clave decirlo. Exacto, ese mensaje que se usaba de la dieta mediterránea eh, que además era un poco machista porque decía que eran como 2 copas de vino para los hombres, 1 copa de vino para la mujer. Eso ya no es una dosis segura tampoco como recomendación. No existe una dosis segura, y antes lo que buscábamos o lo que se decía era, no, es que tanto es la cantidad de antioxidante, entonces por eso es bueno, por las uvas. Y lo que sabemos es que para que haya una cantidad segura de antioxidantes son más o menos 2 o 3 botellas de vino, y ya cualquier tipo de beneficio pues se ha borrado con la cantidad de alcohol, Con la ¿no? borrachera. Con la borrachera, exactamente. Total. Hablaste del sueño, y creo que aquí vamos a, porque yo sé que te gusta mucho el tema del sueño. Yo te sigo en redes sociales, ahorita les dejamos también aquí en la descripción del video las redes sociales de Andrés. Y yo viví en carne propia lo que fue no dormir con mi segundo hijo. Yo vi todas las alteraciones que mi cuerpo sufrió, incluso elevación de mi hemoglobina glicosilada a 0,1 de diferencia de un diagnóstico de prediabetes. Yo, sin factores de riesgo alguno más para tener una prediabetes. ¿Cuáles son tus recomendaciones de sueño saludable para un adulto? Deura, son tres factores los que miramos en sueño. Lo primero es la cantidad, que está escrito que tenemos que dormir entre 7 y 9 horas, ¿sí? Lo segundo es la calidad, que es muy difícil de medir, porque uno puede decir, no, mi sueño es terrible o no, mi sueño es buenísimo, pero ¿dónde está la métrica? Que realmente hay que hacer exámenes como la polisomnografía, que es lo que nos va a ayudar a mirar esa calidad del sueño. Y la tercera es el cronotipo, y está muy relacionado con esa parte de hormonas del cortisol y de la hormona de crecimiento. Y es que a más tardar tenemos que estar dormidos a las 11 de la noche, es lo que está escrito. La noche está hecha para dormir, Sí. ¿sí? Ni para trabajar, porque ya sabemos que trabajar en la noche trae un montón de alteraciones metabólicas, Lo y mismo deberíamos estar estar descansando. scrolling ahí en la cama, en el celular, eso es pésimo también. Ah, claro, claro, porque estamos hablando es de higiene de sueño, y el último estudio habla que tenemos que cortar a partir de nuestra hora de dormir 2 horas antes la pantalla, ¿sí? Y lo que me dice a mí todo el mundo es como, no, es que no me da sueño. Claro, es que la pantalla está hecha para eso. Las luces Claro. claras, brillantes, están hechas para que no tengamos sueño. Nuestro cerebro, claro, desde el punto de vista de evolución, es de día, tienes que estar pilas, es de noche, acuéstate a dormir. Entonces, eso sigue dentro de nuestro cerebro. Ahora, aquí hay algo muy interesante que yo siempre le digo a todas las personas, y es, miremos con lo que tú decías ahorita de tus síntomas, y es, empiezo a cuestionarles un poquito de síntomas de falta de sueño, ¿sí? Te levantas y estás súper cansado, el dolorcito de cabeza en la mañana, cómo está tu energía, cómo está tu memoria, que es una de las cosas que más empiezo a ver afectadas cuando la gente empieza a dormir mal. La libido se va para el suelo, y eso también tiene que ver con hormonas como la prolactina que se eleva. Entonces hay un montón de cosas que se van a presentar. Inclusive se ha descrito que hay episodios, entre comillas, de ansiedad en la tarde-noche, que nos mandan a comer casi a todos carbohidratos, a la minoría grasas, cuando estoy durmiendo mal. Entonces, cuando uno empieza a ver, es que en la tarde, noche tengo un rollo con la comida, entonces empiezo a mirar, venga, miramos el sueño, y a veces solo con eso ya se puede resolver. Hay una relación directa entre una mala calidad del sueño y las sensaciones de hambre y saciedad, ¿verdad? Sí, sí. Contanos. Sí, es súper interesante porque hay dos hormonas, la grelina y la leptina, Ujú. ¿sí?
La grelina es una hormona que nos produce hambre, que se produce en el estómago. Y lo que sabemos es que si uno duerme mal por cualquiera de los factores, sea cantidad o calidad, o me estoy acostando muy tarde, la grelina se aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que en un día que yo dormí mal, al día siguiente voy a necesitar porciones más grandes de comida para sentirme igual de lleno que un día después de haber dormido muy bien. O estar picando, ¿no? De O estar pronto, picando, claro, lo todo que el día hablábamos no me ahorita. sacio, ¿no? Ansiedad por estar comiendo. Exactamente. Eso por un lado. Y lo otro es que hay una resistencia a la leptina. La leptina es una hormona que se produce en el adipocito, que es la célula de tejido graso, y esa produce saciedad. Si yo tengo resistencia a mi saciedad, pues necesito porciones más grandes. Eso asociado a lo que dices tú de la ansiedad y eso asociado también a que en los relojes inteligentes se ve que la gente tiene un menor conteo de pasos. Y tiene todo el sentido. Si yo estoy Cansada. trasnochado, no quiero andar caminando y no quiero hacer ejercicio. Totalmente. A mí con el tema, fueron casi 3 años sin poder dormir bien. O sea, imagínate eso. Y yo como nutricionista, con la conciencia que tengo de una alimentación saludable, yo decía, ¿por qué Dios santo estoy pensando en donuts, estoy pensando en comer pizza, estoy pensando en comer pan, estoy pensando en comer tortas, o sea, mi cuerpo literalmente, Andrés, me pedía eso. Y yo decía, y encontré eso también, encontré eso que tú nos estás explicando muy bien y el por qué, como esa necesidad, también pareciera como algo hedónico, como del sistema límbico de decir, pues necesita un poquito de placer después de una noche tan perturbadora. De acuerdo, de acuerdo. Yo también creo que está muy relacionado con esa parte de placer. Y hay otro dato súper interesante ahorita que tú hablabas, y es que las personas que duermen mal y van al gimnasio, el crecimiento muscular no se da igual. No se da. Sí, entonces yo siempre le digo a mis pacientes como nunca es un buen negocio sacrificar sueño para poder entrenar. No, es que yo me levanto a las 3 de la mañana para poder entrenar. No, 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 esa no es la intención nunca. No es una buena decisión, como tampoco lo es que si pasaste una mala noche, no, es que igual tengo que ir a entrenar. O sea, si dormí 3 o 4 horas, pero me voy al gimnasio, pues no estoy haciendo nada, ¿no? Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que los cambios de hábitos, yo no sé en qué momento se volvió una mentalidad de que tienen que costar, uno tiene que sufrirla. Entonces tengo que sufrirla con el gimnasio, si no, no estoy haciendo las cosas bien. Si cambio alimentación, entonces no puedo comer rico, como que me tiene que costar para que realmente valga la pena y no es así, Esa mentalidad es lo que ha hecho que a la gente literalmente le cueste tanto tener hábitos de vida saludable. que sean sostenibles, de acuerdo. Sí, 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 sí. Total. Em, bueno, este tema del sueño está bien interesante y ahorita tocabas otro que es la parte del músculo, ¿no? ¿Cómo se asocia también la falta de sueño con una disminución en la posibilidad de generar esa masa muscular nueva? O por el contrario, si yo no duermo bien, ¿puedo estar más propenso a perder masa muscular? ¿O no es así Sí, de la pérdida de masa muscular sea alrededor de los 30, 35 años empieza a darse, entonces uno tiene que volverse muy consciente de cuidar ese músculo. cuidadoso? Y yo siempre le digo a todos los pacientes y a todas las personas, no existe un escenario clínico en el que yo te diga como, nuestro plan es, vamos a perder algo de músculo. No, no lo hay. Jamás. Sí, no lo hay y no existe. Em, entonces, tenemos que cuidarlo mucho y la manera de cuidarlo, una de las maneras es el sueño, por lo que hablábamos de la hormona de crecimiento. El pico de hormona de crecimiento es alrededor de medianoche y uno quiere estar dormido para cuando llegue la hormona de crecimiento. Y ahí hay un montón de cosas adicionales, la cantidad de proteína, que tú eres más experta que yo en eso, y obviamente el ejercicio de resistencia, que es cómo mantenemos eso, y cuidar el resto de hormonas, porque es que no es, la testosterona está también ahí metida, son un montón de cosas. Un montón de situaciones. Estamos hablando del músculo. Yo te he visto en tus ponencias como hablas del músculo como órgano endocrino y es bien interesante. Cuéntanos un poquito como esos puntos clave de ese tejido muscular que hoy en día ha ganado tanta importancia, pero que siento que todavía necesitamos hablar más y más y más de este tema porque no hay educación suficiente, pero el músculo ya no solamente lo vemos como ese órgano de sostén o de fuerza, sino que es un órgano que tiene una interacción hormonal, o sea, es un órgano endocrino. Contanos eso, ¿cómo así que es? Sí, se producen unas sustancias que se conocen como mioquinas, que antes hablábamos de interleuquinas, pero las interleuquinas se producen en
todo el cuerpo. Cuerpo. Sí, cuando hablamos de músculo hablamos de mioquinas y hay una cosa súper interesante, dice esa relación de antiinflamación con el músculo. Si yo tengo un músculo sano me ayuda a combatir esa inflamación, ¿sí? Ujú. Yo lo pongo siempre como cuando me tomo un antiinflamatorio, algo así, pero cuando estoy yendo al gimnasio a hacer fuerza, ¿sí? Eso por un lado, entonces tenemos un efecto de antiinflamación. Número dos es el efecto de control de azúcar que tiene, ¿no? Por eso muchas de las recomendaciones que a veces damos en pacientes diabéticos es, oiga, después de que tenga la comida más grande, échese una caminadita, porque eso, el músculo es muy, exige un montón desde el punto de vista del metabolismo y se va a llevar toda esa azúcar y se la va a gastar. Entonces como que no se queda dando vueltas en la sangre, que es donde está el Hace riesgo, daño. donde hace daño. De acuerdo. E inclusive también toda la parte hormonal también está ahí muy relacionada. Uno sabe que en hombres después de los 30 años empieza a bajar la testosterona. Uno de los factores que yo debo tener en cuenta es si estoy haciendo ejercicio de fuerza, minimizo esa disminución de testosterona. Ok. Las mioquinas se producen ante cualquier estímulo, o sea, cualquier tipo de ejercicio. Es lo mismo que el hombre o la mujer, no sé, camine a que haga pesas. No, no es lo mismo. Es completamente diferente el estímulo. Y si hablamos desde el punto de vista de peso, eh, debe ser de ambas, ¿no? Uno quiere, inclusive ahorita hay un estudio que habla que la variedad que tú hablas en el plato, de tengamos un montón de colores, Ujú. hablan de eso en el ejercicio. Y es que yo no debería casarme con mi tipo de ejercicio porque es que yo hago esto y ya, sino que si puedo hacer diferentes tipos de ejercicio nos va a ir mejor, ¿sí? Entonces, claro, la parte de cardio, la parte de balance para no tener caídas y la parte de fuerza muscular que me va a ayudar y de ahí coordinación y todo lo que uno quiera. Entonces, entre más cojamos de ese plato de ejercicio, va a ser muchísimo mayor el beneficio desde el punto de vista muscular que al final del día estamos buscando y también longevidad y disminución de riesgo cardiovascular. Totalmente. Entonces, vemos ahorita el músculo ejercitarlo no solamente para estar fuerte, sino, tú lo has dicho muy bien, es un antiinflamatorio prácticamente el trabajo de fuerza, sobre todo a la gente le encanta que le digan que algo es antiinflamatorio o que se lo tiene que tomar o que se lo va a comer. Entonces, una forma de motivar al ejercicio es como produce esas mioquinas que disminuyen la inflamación, podríamos decirlo así. Sí, 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 sí. Totalmente. Además, es un protector para elevaciones de los niveles de azúcar en sangre y al mismo tiempo, pues tiene una interacción con las hormonas como la testosterona en hombres. Y ahorita, antes de que tú estuvieras aquí, estuvimos haciendo un podcast con una ginecóloga en donde hablamos de perimenopausia y también hablamos del ejercicio de fuerza y esa relación que tiene con las hormonas femeninas también. Entonces, súper interesante. Y cuando hablamos de la cantidad de proteína suficiente, ¿a qué le voy a hacer? Entonces voy a meter yo la cucharada, es que necesitamos como adultos alrededor de 1,5 a 2 gramos por kilogramo de peso en proteína, gramos de proteína. Eso como se ve en la vida real, eso es que si usted pesa 70 kilos, usted debería estar comiendo entre 100 y 140 gramos de proteína al día. Dos huevos tienen, ese es el conteo que yo le hago a mis pacientes. ¿Cómo estás comiendo tal? Y en la mente le hago, vea, usted está comiendo un solo huevo al desayuno, va en 7. Pedacito de filetico de pollo así en el almuerzo, 20, 27. Y por la noche comí un pan con café. Si mucho, ahí hay 5 o 10 gramos de proteína. O sea que tenemos 37 gramos de mínimo 75, 100 gramos que deberías estar comiendo. O sea, la gente está consumiendo, diría yo que entre la mitad y menos de la mitad de proteína en el día. Es muy cierto lo que tú dices y sabemos que hay un déficit de proteína que es muy cultural y hacia el centro del país es déficit de proteína y exceso de Exceso de carbohidratos. carbohidratos, sí. Sí, y hacia la parte de la costa es déficit de proteína y exceso de grasa. Sí, Exacto. las frituras. Sí, 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 sí. Aquí en esta costa pacífica también tenemos ese exceso Aquí de... estamos cerquita. Ya te dieron marranitas, ya te dieron todo eso. Sí, claro, sí, sí, sí. Y es que la comida tiene un componente hedónico, como tú lo decías, Total, sí. y uno tiene que saber que se puede disfrutar. Esto no se trata de decir es que yo nunca vuelvo a comer. No, eso no funciona así. Me encanta lo que has dicho, porque es que este espacio, digamos, educativo, nosotros hablamos de cómo cuidarse y esto, pero el balance y el equilibrio también hacen parte fundamental de un estilo de vida saludable. Incluso yo le digo a mis pacientes, mira, alimentación saludable no es solamente comer lechugas, pechuga de pollo y quinoa y almendras, no, también es saber integrar eso que te gusta, eso que te genera placer
de manera balanceada, porque Me, esos excesos son los que me encanta eso porque mira que yo lo que le digo a mis pacientes es yo no creo en las dietas perfectas. no, Es que me dice, y es eso, y empiezo siempre por mí, yo no tengo una dieta perfecta nunca, estoy muy lejos de una dieta perfecta. hay que dar ejemplo. Hay que trato de dar ejemplo. Sí, y ahorita también que hablamos de ese músculo como órgano endocrino que nos ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, hablemos entonces de niveles de azúcar en sangre, que eso para ti como endocrinólogo debe ser como el pan de cada día. Para los que nos están viendo acá es que esos niveles de azúcar en sangre altos de manera, digamos, anormal por encima de unos parámetros le llamamos, digamos, como enfermedad de manera sostenida o crónica, podemos estar hablando de una diabetes tipo 2 y cuando empiezan a hacer esos piquitos, que todavía en los exámenes no está el parámetro para diagnosticar diabetes tipo 2, hablamos de resistencia a la insulina, ¿no? Cada vez la gente incluso habla más de resistencia a la insulina. ¿Cómo puede una persona empezar a ver signos de resistencia a la insulina en su cuerpo? Súper. Lo primero, y aquí quiero hacer otra vez el mismo comentario que hacía al comienzo, y es la insulina está para ayudarnos. Sí, Sí. nunca es, no es- Me encanta eso que dijiste, perdóname te interrumpo porque es que uno a veces ve hasta contenido en redes sociales de incluso médicos, claramente no expertos, así como tú, que dicen, eso eleva la insulina. Y es que la insulina, entonces la insulina parece el enemigo cuando es una hormona absolutamente necesaria. Sí, 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 sí. Sí, El déficit de insulina se llama diabetes tipo 1 y hasta no hace más de 60 años la expectativa de vida no era más de 8 años una vez se pacientes se diagnosticaba eso. morían, exacto. Pacientes se morían, de acuerdo. Entonces, volviendo a tu pregunta, la resistencia a la insulina, ¿cómo la vemos? La vemos físicamente con unos cambios de coloración que llamamos nosotros acantosis nigricans, que lo vemos en pliegues y es una piel que se ve oscura, como si fuera terciopelo. Sí, especialmente en la región posterior de cuello y en otros pliegues, axilas, ingle, rodillas y codos se puede ver, inclusive también en nudillos y es uno de los cambios iniciales. El otro son los acrocordones, que también son como unas lesiones que se ven en la parte anterior del cuello, que son como unas lesiones, a ver, ¿cómo lo digo? Como si fueran unas verruguitas que se ven en la parte anterior del cuello, Ok. también van muy marcados. Y en mujeres es fundamental porque la resistencia a la insulina va muy ligada a algo que es el síndrome de ovario poliquístico y aquí se ve por otro lado, se puede ver como acné en regiones de pronto no tan comunes en la mujer, que es pecho y espalda acné, y en vello en sitios donde las mujeres no deberían de tener vello, porque la resistencia a la insulina en mujeres favorece o hace una tendencia a que se eleven las hormonas masculinas, entonces por eso se ven esas cosas. Esos pueden ser como cambios físicos a los que las personas pueden estar como atentos y decir, oiga, sí, yo me estoy viendo como, y siempre consultar, entonces tengo esta coloración porque no me puedo autodiagnosticar, De siempre acuerdo. tienen que consultar. Y ese manejo de la alimentación, del ejercicio de fuerza a través del estímulo del músculo como ese órgano endocrino que nos ayuda de alguna manera como a acelerar el metabolismo, ¿no? Porque además el músculo es un tejido demandante energéticamente, o sea, gasta energía. Yo le digo a mis pacientes siempre, comamos buena proteína y hagamos ejercicio de fuerza, porque si usted tiene el músculo cada vez más fortalecido, pues es más fácil utilizar a la grasa como fuente de energía y es más difícil que la grasa además como que se ubique a sus anchas ahí en el tejido subcutáneo. Pero hablemos entonces, porque hemos hablado del sueño, hemos hablado del ejercicio de fuerza, hemos hablado algo de alimentación que estoy segura que seguiremos hablando, pero hay un tema que a mí me parece espectacular y es el de crononutrición, que tú ahora decías el cronotipo. ¿Cómo funciona esto y cómo ayuda a nuestro metabolismo para que funcione mejor? Sí, crononutrición parte de una sombrilla que es hablar de ayuno intermitente, Ujú. ¿no? Y crononutrición realmente lo que quiere decir es eso, cuál es la ventana en donde nosotros deberíamos estar comiendo Comiendo. y dónde no deberíamos estar comiendo. Y la manera sencilla, volvemos a lo que estábamos hablando de luz y noche. Y cuando hay luz, como que se puede comer, cuando es de noche ya no es hora de comer. Y los estudios muestran más o menos que deberíamos de estar comiendo aproximadamente hasta las 7 de la noche. Sí. De ahí en adelante deberíamos de cortar, y es lo que yo digo, ¿sí? Cocina cerrada desde las 7 De de la las noche. 7. Como le digo yo a mis hijos, se cerró la cocina, no piden nada más. Entonces ahí estamos entonces de Ley de acuerdo la con eso. grasa. Sí. Ahí hay un mensaje que cala muy bien y como que entiende la gente muy bien y es cene temprano,
O sea, antes de que caiga la noche y no se salte el desayuno. Eso es muy interesante porque yo me inventé una vaina que se llama la colombianización del ayuno intermitente. Ajá, ¿y Y cómo es? es que lo que yo hago es quitar el desayuno, porque es lo más práctico. Sí, O me claro. levanto tarde, chinos, trabajo, entonces no desayuno y yo veo allá en el trabajo que como para hacer el amague de desayuno. Eso no es ayuno intermitente. Los estudios de ayuno intermitente lo que dicen es en la tarde, noche, más para la noche que tenemos que quitar la comida. Entonces, esa colombianización no es ayuno intermitente, no está escrito en Está los bien hecho. libros, Ujú. no está bien hecho. Entonces, lo que tenemos que hacer es quitar lo de la noche. Total. Porque es que yo me di cuenta, y yo creo que tú también en tu consulta, pasamos la pandemia, ¿no? O sea, empezamos a recibir, a ir otra vez al consultorio y yo no sé, la gente encerrada en la casa, como que lo que más recibieron de información fue del ayuno intermitente. Los pacientes llegaron a decir, no, vengo haciendo ayuno intermitente durante toda la pandemia, eso estuve encerrado, pero yo, vea, yo me levanto, eso sí, tomo todo el café que quiera, todo el té, agua, y hasta las 12, 1 de la tarde vengo a comer mi primera comida, me funciona perfecto, supuestamente estoy súper bien, pero la última comida era a las 8 o 9 de la noche. Y yo decía, esto no funciona, precisamente por lo que nos estás diciendo de la crononutrición, es decir, que nuestro cuerpo funciona, digestión, absorción, transporte y aprovechamiento de los nutrientes con la luz del día. Y en la noche tengo que estar es dormido. ¿Qué pasa con las hormonas? Explícanos desde tu mirada bien interesante. ¿Qué pasa si a mí me da por la típica persona que a las 10 de la noche baja a la cocina y empieza a picotear la galletica, el quesito, el bocadillo, el yogurcito, la granola, y son los que al otro día llegan a la consulta y dicen, es que yo no bajo de peso? ¿Qué sucede a nivel hormonal cuando yo empiezo a picar por la noche? Listo. Me voy a volver un poquito porque hay un término súper chévere que es el efecto termogénico de los alimentos y Ujú. es como en la mañana con lo que yo coma gasto más de esas mismas comidas o de esas mismas calorías para metabolizar ese alimento y en la noche gasto mucho menos. Ah, Sí, interesante, claro. sí. Entonces, ese es el primer punto. Ahora, con lo que tú dices, hay un síndrome que se llama el síndrome del comedor nocturno, que es esas personas que empiezan a picar un montón en la tarde-noche, se comen un muy buen porcentaje de sus calorías en la tarde-noche, ¿sí? ¿Cuál es el inconveniente? De que muchos de estos alimentos son carbohidratos, son azúcares añadidas y lo que estábamos hablando hace un rato, y ese azúcar entra a sangre y se queda dando vueltas toda la Se noche. gasta. Pues sí, uno se va a ir a dormir, entonces ahí ya Total. no hay mucho que se vaya a gastar y es donde empieza a hacer todos los daños y todo esto que tú estabas hablando desde el punto de vista de resistencia a la insulina y eso. Ahora, lo otro que también uno empieza a darse cuenta es que cuando hay comidas muy grandes en la noche, cerca de la hora de dormir, el sueño también se ve alterado. Total. Entonces es por lado y lado, ¿sí? Sí, y las hormonas que tenemos en la noche de pronto no son las ideales para darles a uno esa cantidad de comida, sino que son las ideales para descansar. Para llevarte al sueño, al De descanso. acuerdo, Sí, de acuerdo. y si eso la gente lo puede entender, creo que lo pueden aplicar bien, porque es que yo digo, ¿será que es que a las personas les gusta es como sufrir, ¿no? Con la recomendación, entonces aguante hambre, tome solamente batidos de verdura y fruta y haga esto y haga lo otro, y la recomendación es súper sencilla, simplemente coma la mayor cantidad de calorías o alimentos en las primeras horas del día. Eso es otra recomendación que también puede servir para quedar aquí en este podcast de cene temprano, la mayor cantidad de comida que usted va a ingerir durante todo el día, hágala durante la mañana y el mediodía y hacia el final de la tarde, noche, pues disminuya. Porque entonces sí es cierto ese dicho de, ¿cómo es? Desayune como rey, cene como príncipe, almuerce como príncipe y cene como mendigo. O De sea, acuerdo. no está tan lejos. No, la abuela hizo muy La, bien, las las abuelas. abuelas tenían mucha sabiduría ancestral. Sí, de acuerdo, las Hay abuelas. algunas cosas que había que corregir, pero hay sabiduría, hay sabiduría. Andrés, mira, hay un boom, no, no es un boom, es una industria multibillonaria, la de los suplementos quema grasa, multibillonaria. ¿Qué opinas tú de la efectividad de estos suplementos? Lo que tú dices es muy Pues cierto y es vender
ciertos compuestos como si fueran naturistas que te van a ayudar a quemar grasa, ¿sí? Pues la fórmula mágica no se la han inventado No todavía, existe, sí. sí. Em, la mayoría de estos compuestos realmente eh, no son ideales, inclusive se ha visto algunos que pueden generar elevación de las enzimas hepáticas, como si uno tuviera una hepatitis o una inflamación en el hígado. Entonces, no, digamos que lo único que yo siempre digo que podría llegar a relacionar es lo que aumenta frecuencia cardíaca y temperatura, que al final del día son dos, y uno es la cafeína y el otro es el té verde, pero el exceso de té verde también no es tan saludable, igual que la Sí, el de la cafeína. cafeína también. Sí, entonces mi quemagrasa es mi cafecito todas las mañanas y después del almuerzo, y ese es el quemagrasa que yo recomiendo. Si uno quiere quemar grasa, es completamente válido, pero no hay un atajo en el metabolismo, y si yo quiero quemar, tengo que empezar a hacer algún tipo de actividad física que me va a aumentar mi tasa metabólica basal. Realmente es que ese es el verdadero quemagrasa. Cafecito, Eso es súper tecito comercial, y súper el comercial. verdadero quemagrasa es el ejercicio, pero no lo voy a vender casi porque como no se toma tan fácil, que eso es lo que quiere la gente al final del día, ¿no? Ese es Sí, el verdadero quemagrasa, el ejercicio claro, pues queremos ver soluciones rápidas rápidas. y por eso es estos quemagrasa. Por ejemplo, el famoso CLA 500, No, nada, nada. Picolinato de cromio, no. nada. ¿Vieron? Entonces, la gente está botando la plata en esto. Yo digo, eso es como estar comprando el billete de la lotería a ver si te la ganas algún día. No estás Sí. trabajando por eso, o sea, hay que ir al gimnasio, hay que hacer ejercicio, no gimnasio necesariamente, hacer ejercicio y alimentarse bien. Ahí también, hablando de estos suplementos y todo esto, es el tema de los adaptógenos. Ashwagandha, maca, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué hay? Mira, yo veo los cambios de hábitos y los hábitos en general, yo los veo como una pirámide que yo siempre le digo a mis pacientes, son 4 pisos, ¿sí? Y yo diría que los adaptógenos están en el quinto piso, ¿sí? Ya te cuento por qué. Piso número uno es sueño, piso número dos es alimentación, piso número tres es actividad física, piso número cuatro es la actitud con la que enfrentas la vida y que le estás metiendo a tu cabeza desde el punto de vista de ver el vaso medio lleno, medio vacío. Y después de todo eso, allá en el 1% están los adaptógenos, y no entiendo por qué cambiamos la vuelta de la pirámide. Y venga, yo empiezo con adaptógenos, pero no estoy durmiendo, yo no hago ejercicio, mi alimentación puede mejorar y de pronto mi actitud frente a la vida no es la ideal. Ahora, es muy complejo porque los adaptógenos son estudios, tienen estudios muy pequeños, Sí. y hay una cosa que se llama cherry picking, que está descrita desde hace un par de años, y es que te voy a vender mi adaptógeno de Andrés Coy. Este es el mío. Y tengo un estudio de 10 participantes que les fue re bien. Entonces, tengo un estudio. Entonces, así como hay estudios a favor, muchas de estas cosas tienen estudios en contra, y lo que estamos viendo son cambios en hormonas, de pronto son cambios en metabolismo, cosas que uno no ve como ideal secundario a esto. Lo que pasa es que cuando a ti te están vendiendo la fórmula mágica, y te dicen como cierto comercial que había, que te se siente cansado, le Claro, duele todo, me la quiero tal tomar. vaina. Exacto, Sí. exacto. Bueno, y lo hice al revés, pero de pronto muchas personas que nos están viendo aquí no saben qué son adaptógenos y adaptógenos son esas sustancias que en teoría le ayudan al cuerpo a adaptarse a cierta situación de estrés o cualquier condición eh, a través de la, digamos, interacción con las hormonas. Está la ashwagandha, está la maca, está extractos de jengibre y unos otros cuantos más de incluso de setas, de hongos. De acuerdo. Pero lo que aquí estamos hablando es que por ahí no es por donde hay que empezar, ¿no? Sino de estas recomendaciones que tú nos mencionabas, que son alimentación, sueño, ejercicio, la forma de ver la vida, y ya de último evaluar si usamos estos adaptógenos o no. ¿Son seguros los adaptógenos? Uy, es muy difícil esa pregunta porque yo en general te tendría que decir que no. No podemos meter la mano al fuego por ellos, porque hay algunos reportes ahí con hepatotoxicidad, o sea, que pueden alterar la función del hígado o que empiezan a acumularse de manera tóxica en el hígado. Y ahí depende mucho de la dosis. Es que ahí es donde la gente, como esto nadie lo regula,
no Eh, están bajo prescripción médica o nutricional, pues están los que se toman 4 pepas de ashwagandha en el día que porque no están durmiendo bien. no solo eso, sino que desde el punto de vista de compañías para vender esto, en algún momento leí que podrían tener el 30% de lo que dicen hasta el 150% Claro, una de lo que está. concentración altísima. Sí, entonces uno no sabe bien qué es lo que está tomando. Por eso cuando a mí me dicen, no, ¿cuál es la compañía o cuál es la marca que usted recomienda? Les digo, no tengo ni idea, Sí. porque esto no está regulado, como lo decías tú. Entonces uno no sabe al final del día qué es lo que se está tomando ahí. Totalmente. Tú como médico endocrinólogo, pues obviamente debes estar usando también, como está indicado en ciertos casos, los agonistas de GLP-1, Ozempic, Saxenda, voy a decir los nombres comerciales, pues porque es lo como la gente lo... Pero me parece súper interesante tu mirada integral de la salud. ¿Cómo abordas ese tratamiento médico con todo tu bagaje y tu conocimiento y tu abordaje más integral de la salud? ¿Cómo llegas a alinear estas dos cosas? Lo primero es que tiene unas indicaciones médicas que son muy claras, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo. ¿Cuál es la indicación médica? Recuérdanoslas ahí en resumen. Listo. IMC por encima de 27 más alguna comorbilidad relacionada con obesidad o IMC por encima de 30, que ahí viene el cuestionamiento porque el IMC nos estamos quedando cortos en las Sí. guías del año pasado. Ya sabemos que no es solo IMC, sino que tenemos que tener una métrica del tejido graso que sea abundante y o que esté donde no debería estar, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos que corregir esa parte. Y digamos que volvemos muy a la parte de lo que estábamos hablando de esa pirámide y va de quinto, ¿sí? Los cambios, o si yo estoy buscando una pérdida de peso, partiendo de que mis hormonas estén bien, que como lo hablamos es el 0,2% cuando las hormonas están mal, empiezo con esos 4 hábitos: sueño, alimentación, ejercicio, actitud, y si ahí no estamos, empiezo o considero ese tipo de medicamentos. Son medicamentos muy seguros, entonces si están bien indicados, es muy bueno y sé que ayudan un montón a la gente y tenemos estudios súper interesantes recientes, desde el punto de vista de rebote o no rebote y que la reganancia y todo eso, hay Ujú. cosas muy chéveres en esto. Bueno, súper interesante. Voy a hacerte algunas preguntas cortas con respuestas rápidas, pero de pronto no tan rápidas si te quieres extender De una. en explicarnos. ¿El café en ayunas es cierto que eleva el cortisol a cierto punto de generar resistencia a la insulina? No, falso. Mm. Yo amo mi cafecito en la mañana. Yo también, Sí, gracias. sí, sí. Ese no lo cambio. E inclusive voy a dar un ejemplo porque sabemos que el ayuno intermitente eleva cortisol. Entonces, cuando yo le digo a mis pacientes esto, todo el mundo es como, no, esto es lo que yo estoy haciendo. No, la elevación de cortisol no está mal. Es la elevación por valores extremadamente altos que está mal. Pero no, cafecito en la mañana va. Válido, va. ¿Qué tanto? Eh, Digamos en ayunas. no, pues ahí depende mucho, ¿no? De si hay algún tipo de sintomatología gastrointestinal, que es lo que podría llegar a ser duro. Sí, yo a veces lo cambio después del desayuno o no, si genera reflujo o eso, pero en general un café, un americano, un expreso en general no tendría ningún inconveniente. ¿Las mujeres se ven igual de beneficiadas que los hombres con los ayunos prolongados, es decir, de más de 12 horas? Uy, es una muy buena pregunta porque yo no conozco estudios en cuanto a diferencial entre mujeres y hombres. Lo que puedo decir es que los ayunos prolongados es muy difícil cumplir el requerimiento de proteína con ayunos tan prolongados. Sí, Y si no cumplo mi proteína, es un factor para que disminuya masa muscular. exacto. Y lo que he visto yo es que en mujeres, digamos que nuestro mapa hormonal metabólico es muy diferente al de los hombres, entonces a veces estas horas de ayuno prolongados pueden incluso estresar un poco más ese sistema hormonal, ¿no? Súper válido. Y cuando comparamos ayuno intermitente versus una restricción calórica diaria, da lo mismo en cuanto a pérdida de peso. Y eso de antes de decir, no, es que el ayuno intermitente entonces te ayuda porque va a disminuir ciertas enfermedades, da igual la manera en la que yo logre perder peso en el Exacto. contexto de paciente que tiene obesidad, porque el beneficio va a ser igual. Igual. Sí, sí. Sí. Y no tenemos estudios de gente sana de ayuno intermitente o restricción calórica, es que vamos a vivir 500 años a punta de restricción calórica. Sí, porque esa es una de las hipótesis, ¿no? Que el ayuno intermitente aumenta la longevidad y mejora los niveles de energía. Pues no, volvemos y aterrizamos a la base de cene temprana y no se salte el desayuno. De acuerdo. Vinagre de manzana en ayunas o antes de las comidas, ¿sí ayuda a controlar niveles de azúcar en sangre? Son estudios muy chiquitos realmente y yo te empiezo o te diría acá el que peca y reza no empata. Sí, no hace daño.
Sí, sí, sí. Pero no es la solución a disminuir elevaciones de Claro, porque es que lo que yo veo es que la gente quiere ir a tomar cierta bebida con un montón de azúcar y el postre y el dulce, pero entonces venga, yo me tomo el vinagre de manzana porque es que eso. me voy a tomar una cucharadita de vinagre de manzana antes del combo de McDonald's, doble papa, doble gaseosa para poder que no se me eleven los niveles de azúcar. Exacto. Entonces, no, no, no funciona así. Una sola, o sea, una sola golondrina no hace verano, como decimos siempre. Totalmente. Y hay que tener mucho cuidado allí con el vinagre de manzana porque lo que está causando este boom de consumir vinagre de manzana antes de la comida o en ayunas es que está dañando el esmalte dental, está causando algunas erosiones a nivel de esófago, gastritis incluso. Yo les digo a los pacientes por ahí hay algo de evidencia que dice que puede que mejore la sensibilidad a la insulina, pero usted no se lo tiene que tomar, écheselo en la ensalada, en el aderezo que quizás da igual. Eso es verdad, y yo ahí haría más fuerza para lo que estábamos hablando hace un rato de si hay una comida que es un poco más grande de lo normal, Ujú. busca hacer el ejercicio, la caminadita después, porque tenemos más estudios de eso, de control de glicemia, que del vinagre. Ejercicio cardiovascular, ¿antes o después de las pesas? Uy, es una muy buena pregunta. Definitivamente, si yo estoy buscando mejorar calidad de vida, slash pérdida de peso, son los dos. Cualquiera. Sí, 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 sí. Eh, con cualquiera empezar, cada uno ya va muy de cómo prefiere cada uno hacerlo, pero lo que sabemos es que los dos tienen beneficios, los beneficios son independientes, entonces lo que hablábamos del plato de comida y del plato de ejercicio debería ser, necesitamos los dos. exacto. Y para lograr adherencia, además, también hay personas que hacen cero ejercicio y han hecho cero ejercicio durante toda su vida. Y cuando uno dice, usted tiene que hacer ejercicio, quizás decirle a esa misma persona, vaya, inscríbase a un gimnasio, va a ser súper retador y va a ser una barrera gigante a decirle, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar tenis? ¿Te gusta jugar golf? ¿Te gusta jugar fútbol? ¿Te gusta caminar? Empecemos por ahí. Totalmente de acuerdo. Lo que a uno le gusta y lo que a uno le motiva lo va a hacer toda la vida. Es imposible perder peso de manera sostenida y, digamos, permanente. Es imposible con cambios de hábitos, estamos hablando. O sea, digamos que sabemos que hay un set point y que las personas, alrededor del 70-80% de las personas hacen reganancia de peso. ¿Tú Donde crees? Sí. ¿Tú crees que es imposible lograr que una persona de verdad, no es imposible? no, no es imposible. Y hay un montón de casos, ¿no? Yo siempre le digo a la gente, mírense, hay una historia súper interesante de David Goggins, no sé si lo conoces. No. eh, un gringo superior a 160 kilogramos y le dijeron como, oiga, ¿usted quiere entrar al ejército? Sí, tiene que pesar tanto como en 2 meses, una cosa así. Em, y es un tipo que se fue para el otro lado. Este es un gringo, pero les voy a dar un ejemplo de un paciente mío. Ujú. Paciente mío, eso que empezamos como, oiga, tiene resistencia a la insulina, 3 meses, oiga, ya está en prediabetes, volvió como al año, diabetes y diabetes terrible, me toca ponerte medicamento inyectado porque esto ya estaba descarado. Y ese día él me dijo como, no, 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 ahora sí, venga, ahora sí, écheme la carreta y ahora sí voy a cambiar. Yo no lo volví a ver, vuelve un año después el señor y había perdido, no sé, 40 50 kilos y yo le dije, bueno, écheme usted ¿Qué ese hizo? tazo ahora, ¿qué fue lo que pasó? Sí, el mejor amigo del señor hacía maratón y siempre lo había invitado como, oiga, únase a mi parche, usted se está subiendo de peso, la historia de siempre, usted duerme mal, come mal, cero ejercicio. Y cuando ya se fue con esto de diabetes y eso dijo, no, ahora sí, venga, yo me le pego a este tipo. Em, perdió, yo creo que eran como unos 40 kilos y los mantuvo. Yo lo vi al año, año y medio y le dije como buenísimo, qué rico y sí se puede. Lo que pasa es que eso conlleva una reconstrucción de la manera en la que estamos viviendo. Literal. Y es decir y reconocer, oiga, como que de aquí para atrás estaba en algo equivocado, voy a hacer un borrón y cuenta nueva y voy a tener una nueva posibilidad de construir hábitos. Y esto no está en mis preguntas rápidas y respuestas rápidas, pero me parece súper interesante porque hace poquito te vi un reel de esto y me gustó mucho. Y es el tema de la fuerza de voluntad y la motivación, ¿no? ¿Era eso? Sí, hay una cosa que he pensado mucho recientemente y es que cambiar hábitos, el cambio del hábito inicial requiere mucha fuerza, Sí. sí, requiere mucha energía. Yo no subía los 7 pisos en donde yo vivo, las escaleras y al comienzo no es como, uy, qué mamera, venga, yo cojo el ascensor.
pero a medida que lo empiezo a hacer, la cantidad de energía y de desgaste que requiere eso inicialmente se vuelve mucho menos, se vuelve la vida real. Y lo que tú decías es la motivación dura muy poquito, ¿sí? La motivación a mí me dura muy poco, como yo quiero, te voy a dar el ejemplo mío, yo soy de gimnasio, Ujú. ¿sí? Entonces yo voy al gimnasio y los días que estoy motivado, como, uy, qué rico ir al gimnasio, yo creo que si acaso el 50%. Sí, no es todas las Sí, no, 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 no. Eh, entonces se vuelve como esa vaina de venga, yo lo hago porque sé cuál es mi finalidad. sí hay un propósito Hay un detrás de propósito. eso. Y ahí eso es súper interesante porque los cambios de hábitos vienen con un propósito y el propósito suele ser interno. Yo tengo que mirar cuál es mi propósito, ¿sí? Em, que los propósitos suelen ser algo que yo quiero cambiar para mí, que es usualmente como me veo al espejo o mi talla de ropa, motivación de mis hijos, eh, Ujú. y la motivación siempre debe ser interna. Es muy poco que uno logre cambios con una motivación externa. Total. Es muy difícil encontrar esa motivación y por eso yo diría que más de la mitad de las personas no logran cambios sostenibles, cambios de hábitos de vida sostenibles. Te voy a decir algo de lo que yo no hablo mucho y es mi motivación interna. Ujú. Mi motivación interna es, en mi celular tengo una foto de mi hijo. Mi motivación interna es hasta cuándo lo quiero acompañar. Ay, Sí, hasta que él se gradúe del colegio, hasta que entre a la universidad, hasta que se case o hasta que yo sea abuelo. Y esa es mi motivación interna. Entonces, cuando sé que llevo muchos días no haciendo lo que debo hacer, miro el celular y es el que me aterriza. muy bien. Esto es una buena inspiración para los que no han podido encontrar esa motivación interna. Hay que buscarlo, porque siempre está ahí. Total. Hablando de este tema de fuerza de voluntad y algo como más, ay, no sé, esto es psicosocial o no sé cómo, pero ¿por qué hay personas, y yo diría que eso no tiene tanto que ver con fuerza de voluntad, sino quizás de pronto algo orgánico, fisiológico, ¿por qué hay personas que pueden comer o sea, esa es la típica pregunta? ¿Por qué hay uno que puede comer y comer y comer y comer y está delgado? Y está el otro que come esto y ya, lo ve. Y Em, suben de peso rápidamente. Sí, hay varios factores y hay unos fenotipos de obesidad dentro de los cuales hay una cosa que se llama el quemador lento. Ujú. Y es la gente que va al gimnasio y hace un montón de ejercicio y no quema la cantidad suficiente de calorías. Entonces esas personas, si les toca un poquito más duro, eh, porque les toca hacer más ejercicio si quieren llegar a la misma cantidad de calorías versus una persona que, que quema más calorías en menos tiempo. Eso por un lado. Y hay otra cosa, que es la adaptación metabólica, Ujú. ¿sí? Y la adaptación metabólica es lo que se describe como se me dañó el metabolismo, Sí, ¿sí? típico. Sí, y la adaptación metabólica viene con personas que han hecho dietas demasiado restrictivas sostenidas por mucho tiempo y es que el cuerpo está hecho para sobrevivir, ¿sí? Entonces el ejemplo que yo siempre doy es, si yo soy un hombre y quemo alrededor de 1500 calorías, pero entonces me la he pasado de dieta en dieta y esas dietas que no como nada Ah. y aguanto un montón de hambre y las aguanto un montón de tiempo, eh, claro, pierdo peso, pero mi cuerpo ya no vive con 1500, sino vive con, te daré un ejemplo, 1000 calorías. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando yo salgo de esa dieta muy restrictiva, digo como, uy, venga, me voy a ir a 1200 calorías porque teóricamente es más abajo de donde yo empecé, la gente empieza a subirse de peso y dice, pero ¿por qué me estoy subiendo de peso? ¿Sí? Entonces, sí sabemos que hay ciertas alteraciones del punto de metabolismo y que hay gente que le cuesta un poco más em, esa parte desde el punto de vista energético. Es real cuando uno le dicen, dice, me da una rabia que esta amiga mía es flaca y come y come y come, nunca hace ejercicio, yo me mato en el gimnasio, yo hago dieta y a mí no se me nota. Es real, es un tema de fenotipo, es un tema de adaptación metabólica y lo que dices es súper importante porque ahí es donde nosotros insistimos en hacer esas dietas tan restrictivas por tanto tiempo, al final terminan literalmente dañándote el metabolismo, porque el cuerpo se adapta a esa restricción calórica y cualquier caloría extra, además que tiendes a almacenarla, ¿no? No a utilizarla como fuente de energía. Ah, claro, y no, no se va a ir para el músculo. Ojalá no No, era, no, esto ojalá. va a subir y va a subir un montón de masa muscular. Ojalá. Sí, no. ¿El azúcar es adictiva realmente?
Es una muy buena pregunta y realmente los estudios muestran que como definición no es adictiva. Sin embargo, sí hay ciertos comportamientos de algunas personas que es como que el cuerpo te la Te la pide, que habla como si fuera una adicción, pero desde el punto de vista médico no es una adicción. Claro, porque yo estamos completamente de acuerdo. Nosotros en Nutrición en Movimiento hay una nutricionista que trabaja mucho con trastornos de la conducta alimentaria, Vani, y ella dice, no hay una vía dopaminérgica con el, cuando tú consumes azúcar. Y hemos llegado a una conclusión y es que la gente se vuelve adicta a esa la sensación de placer que sí te genera comer dulce. Esa es la verdadera adicción, pareciera, ¿no? Sí, y lo otro es que es socialmente aceptada, ¿no? Nadie te va a ver después de comerte un litro de helado y decirte como, oye, creo que necesitas ayuda, deténse, Sí, te exacto. va a llevar a un centro. Sí, no. Vamos a hacer un detox de Sí, azúcar, que lo venden o además. dulces anónimos. Sí. Entonces uno llega ya a los 12 pasos Dulceros, de dulceros anónimos. dulceros anónimos. Andrés, 5 recomendaciones clave que dentro de tu práctica clínica diaria de estilo de vida, como tú mismo le dijiste, antes de recetar el medicamento, tus medicamentos de vida, por decirlo así. Uy, me encanta eso, pero creo que ya los he dicho un montón. Pero los quiero hacer en síntesis para que quede, porque acuérdate que uno repite y repite y repite. De una, el primero es sueño, ¿sí? 7 horas a 9, 7 a 9 siete a horas 9 de horas. sueño. 7 a 9 horas estamos hechos, no existe ningún medicamento, no existe nada que obvie la manera. Es como hoy no va a respirar, hoy no va a Exacto. comer. Desafortunadamente, por nuestra cultura se ha visto que el que duerme normal es flojo y es perezoso. Uy, se la pasa es durmiendo. Tenemos que dormir bien si queremos que nuestro cuerpo funcione bien y si queremos que nuestro cerebro funcione bien. Que Entonces, nuestro metabolismo en general funcione bien. de acuerdo. Número uno, sueño. Número dos es alimentación. Total. Sí, que ahí es donde yo suelo, las únicas dos cosas que creo que no nos aportan mucho son ultraprocesados y alcohol. Número tres es ejercicio, el que te guste. Eh, Número cuatro es cómo enfrentas tú la vida y cuál es la actitud que tienes. Y número cinco, yo diría que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos y es nuestra cabeza. Total. ¿Sí? La mayor crítica es la autocrítica. Entonces tenemos que darnos un poquito más de espacio, más de no tratarnos tan duro. Y esa sería mi quinta recomendación. Me encanta. Andrés, muchísimas gracias por este espacio, por enseñarnos que, pues, que nuestro cuerpo no funciona como una calculadora que simplemente gasta y suma calorías, sino que hay muchos factores que intervienen en cómo nuestro metabolismo funciona, en cómo nuestras hormonas funcionan y en cómo finalmente vamos a terminar viviendo una vida más longeva, pero no solamente más longeva, sino más funcional y feliz. Sí, muchas gracias a ti por la invitación. Mira que ahí con lo que tú dices al final hay un cuestionamiento que me he hecho hace un par de semanas porque lo escuché en algún lado y es como que uno siente que la vida te trae problemas. Entonces yo me salgo de este problema y me meto en otro problema. Sí, em, y es esa parte de que la vida per se viene con problemas. Sí, entonces empezar a aceptar que es que vida sin problemas no existe. La que- vida total. viene con eso. Y que los problemas no nos pueden quitar el sueño. Uy, esa está muy buena, que los problemas no deberían de quitarnos el sueño. Me Sí, encanta. Gracias. gracias, Lina. Y los esperamos para que sigan viendo episodios como este donde aprendemos demasiado. Yo aprendo un montón en estos episodios. Recuerden suscribirse a nuestro canal Nutrición en Movimiento y no perderse el podcast de Crónicas de una Nutricionista.